Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Iván Darío Gil Chávez, soy profesor de modelamiento y simulación de procesos químicos en la Universidad Nacional de Colombia. En este video vamos a revisar el tema de la destilación azeotrópica y para ello vamos a utilizar como caso de estudio la mezcla etanol-agua que tiene un azeótropo al 88% molar de etanol. Utilizaremos como agente de separación ciclohexano. Este problema es muy interesante por dos razones. Primero, porque la mezcla etanol-agua debe deshidratarse para poder utilizar el etanol mezclado con gasolina como carburante. Algunas leyes a nivel nacional e internacional establecen que el etanol se puede mezclar alrededor de un 10% con gasolina y utilizarlo directamente en los motores de combustión interna. Sin embargo, eso implica que ese etanol esté suficientemente deshidratado, es decir, con cantidades muy bajas de agua, para prevenir posibles problemas de formación de fases líquidas en el motor que puedan deteriorar un poco su desempeño. De otra parte, el problema es interesante porque la destilación azeotrópica, y en este caso utilizando ciclohexano, exhibe varias regiones de destilación, se forman nuevos azeótropos y hay una restricción importante en la región de destilación en la cual se puede llevar a cabo esta operación de separación. Veremos entonces cuáles son los elementos conceptuales que explican un poco el fenómeno de la destilación azeotrópica, cómo poder sacar provecho de la formación de fases líquidas a través de un decantador y de la correcta definición de los flujos para caer en la región de destilación apropiada. Y finalmente, pues veremos algunos tips o consejos a seguir para lograr la convergencia, en este caso utilizando Aspen HYSYS en el desarrollo del modelo de simulación. Espero que este video sea de su agrado y que les sirva para aprender un poco más alrededor de la destilación azeotrópica. Recuerden suscribirse a mi canal y no olviden, nos vemos en el simulador de procesos. Bien, vamos entonces a comenzar. Lo primero que deberíamos preguntarnos es por qué interesa producir alcohol altamente puro o por qué deshidratar etanol a través de un método como la destilación azeotrópica y no utilizando destilación convencional. La primera razón pues está argumentada precisamente en el equilibrio líquido-vapor de la mezcla etanol-agua. Como lo mencionaba, alrededor del 88% molar de etanol se presenta un azeótropo, el cual limita la posibilidad de hacer la separación por una destilación convencional y obliga entonces a utilizar técnicas un poco más elaboradas como la destilación azeotrópica. De otra parte, el etanol que se utiliza mezclado como carburante con gasolina normalmente requiere que tenga una condición de pureza bastante alta y eso lo podemos ver en este diagrama que tenemos aquí a la derecha. Básicamente, este es un diagrama ternario de la mezcla etanol-agua con gasolina, suponiendo la gasolina como un componente puro, a pesar de que sabemos de que es una mezcla de varios hidrocarburos. Para determinadas condiciones, esa mezcla de etanol y gasolina al 90% de gasolina y 10% de etanol se ubicaría más o menos en esta región, en este punto, muy cerca del límite en donde posiblemente se forman las dos fases líquidas, que es la zona sombreada en amarillo. Es decir que cualquier cantidad de agua, por mínima que sea, llevaría a desplazar este punto hacia la izquierda, de tal manera que se podrían formar dos fases líquidas y eso no sería conveniente para el buen trabajo de los motores que utilizarán la mezcla etanol-agua. Por esa razón es necesario deshidratar muy bien el alcohol, llevarlo hasta altos valores de pureza, de tal manera que se garantice que al mezclarlo con gasolina pueda operar de manera correcta en los motores. Bueno, ahora miremos un poco en qué consiste la destilación azeotrópica heterogénea. Aquí en la izquierda tenemos entonces un diagrama de lo que sería el proceso. Básicamente tenemos una columna de destilación azeotrópica por la cual ingresa inicialmente una mezcla etanol-agua con una composición cercana al azeótropo. Aquí se lleva a cabo la separación con ayuda también de una corriente de reciclo que ha recuperado algo de etanol-agua de una segunda columna y una corriente de reflujo que básicamente es un reflujo orgánico que se obtiene en este decantador. Ya veremos por qué es un reflujo orgánico. Entonces, en este decantador
se separa el vapor que se ha generado en la parte superior de la columna, que básicamente es un vapor con el azeótropo ternario de la mezcla etanol-agua ciclohexano, se condensa para decantarlo aquí y la fase orgánica regresa como reflujo, mientras que la fase acuosa se lleva a una segunda columna de destilación. ¿Con qué propósito? Retirar el agua que viene en esa corriente y recircular etanol que pueda haber quedado allí atrapado y que sea necesario recuperar. Bien, si miramos eso entonces desde el punto de vista del concepto, es decir, del mapa de curvas residuales de la mezcla etanol-agua ciclohexano, y tratamos de identificar cada región y cada punto de operación del sistema, vamos a ver lo siguiente. Lo primero es que la mezcla azeotrópica entra con una composición, como lo decíamos, cercana al azeótropo. Este punto rojo que hemos dibujado aquí, cerca a este punto, que es el punto de azeotropía en la columna. Al mismo tiempo, tenemos entrando una corriente de recirculación a la columna que debe hacer que se genere un punto de mezcla intermedio conectando esas dos zonas de alimento. Es este punto de mezcla que hemos conectado aquí. Al tener ese punto de mezcla como el alimento global de esta columna de destilación azeotrópica, habremos ubicado su operación en la región superior de la destilación o del mapa de curvas residuales. Y es aquí en donde se desea que se lleve a cabo la separación para poder obtener etanol anhidro en este vértice como componente puro, que es efectivamente lo que va a suceder, mientras que en la cima obtendremos este punto que corresponde al vapor de cima de la columna con una composición cercana a la del azeótropo ternario. Es decir, que ese vapor de cima que sale aquí por la parte superior de la columna con una composición cercana a la del azeótropo permitirá que al conectarlo con la composición de alimento y teniendo en cuenta que deseamos que salga alcohol anhidro en el fondo de la columna, se genere la línea de balance de masa de esa columna, que es la línea azul que hemos dibujado aquí. Posterior a eso, si nos enfocamos en el azeótropo ternario o en el vapor con una composición cercana al azeótropo ternario, tendremos entonces que al llegar al decantador, caerá dentro de una de estas rectas de reparto, la que hemos marcado aquí con negro, para separarse en dos fases. Una fase liviana, que es el reflujo, que es el que recirculamos directamente a la columna de destilación azeotrópica, y una fase pesada, que es la fase acuosa. Esa fase pesada o acuosa es la que vamos a alimentar a la segunda columna de destilación. Es decir, que este punto se constituye en el alimento de esa columna de destilación en donde se desea obtener agua pura por el fondo y por la cima quedará una mezcla mayoritariamente de etanol y ciclohexano en este caso con algo de agua que será lo que se recirculará nuevamente a la columna azeotrópica. Entonces, estas tres líneas de balance, la línea azul describe el balance de materia de la columna azeotrópica, la línea negra el balance de materia del decantador y la línea morada describe de manera aproximada lo que sería la línea de balance de materia de la segunda columna de destilación en donde se retira el agua pura. Entendido esto en la operación, entonces podemos ahora sí enfocarnos en el caso base que vamos a desarrollar en Aspen Hydis. Entonces, lo que queremos representar es el sistema de destilación azeotrópica. Para hacerlo vamos a tener un conjunto de dos columnas. La primera columna de destilación va a ser la columna que deshidrata el alcohol, es decir, la columna azeotrópica. Esta columna va a tener una corriente de alimento y además va a tener otra corriente ingresando por aquí que la vamos a llamar solvente, que reúne la reposición del ciclohexano que se ha perdido en el proceso, que debe ser muy poco y que naturalmente sale en esta corriente, y parte de una recirculación de la fase orgánica del decantador. Mientras que la otra parte de la fase orgánica se va a recircular como reflujo. Es decir, en este modelo vamos a ver que es posible usar una parte como reflujo, usar otra parte como recirculación, pero todo eso finalmente constituye la fase liviana de la columna. ¿De acuerdo? Y luego tendrá aquí un tercer alimento, la columna de destilación, que corresponde a la recirculación de la corriente de cima que se ha obtenido en la segunda columna de recuperación, que es la columna en donde retiramos el agua del sistema.
Entonces, esta segunda columna será una columna de destilación que retire agua por el fondo y que recircule esa mezcla etanol-agua ciclohexano, mayoritariamente etanol y ciclohexano, aquí por esta zona. Para hacerlo entonces en la columna deshidratadora vamos a utilizar el modelo de Aspen HYSYS que se conoce como Three-Phase Distillation, y para la columna recuperadora vamos a utilizar el modelo Distillation Column, el modelo convencional. Vamos a asumir entonces que ya tenemos la información de estas cuatro corrientes: Solv-Rec, Repo, Alimento y AL2-Rec. Están dadas en la próxima slide. La idea es que, asumiendo que quienes están viendo este video ya tienen un manejo amplio de HYSYS, se espera entonces que con las condiciones de esas corrientes puedan iniciar instalando esas cuatro corrientes, cargando los componentes y eligiendo el modelo PRSB como el modelo para el cálculo de las propiedades. Entonces, aquí pueden ver las condiciones iniciales de esas cuatro corrientes que deben ingresar en el simulador, y posteriormente también no pierdan de vista las condiciones de las dos columnas de destilación, que aquí vamos a ver cómo se especifican rápidamente. Entonces, sin más preámbulos, recuerden, este es el diagrama de flujo que deseamos modelar. Vamos a empezar colocando entonces las cuatro corrientes y el primer mezclador. Entonces vamos al simulador. Aquí ya hemos colocado las primeras cuatro corrientes. Iniciamos entonces colocando el mezclador. Ese mezclador va a tomar la corriente Solv-Rec y la corriente Repo, y va a generar una corriente de salida que vamos a llamar solvente. Definida la corriente solvente, entonces vamos ahora a colocar un cálculo de columna Three-Phase Distillation. Lo localizan en la barra de herramientas y lo colocamos aquí al interior del diagrama. Hacemos doble clic sobre ese módulo de la columna y vamos a iniciar. Entonces, inicialmente es una destilación convencional, es decir, que le damos siguiente. Aquí ya podemos nombrar la columna, que la vamos a llamar deshidratadora. Aquí también definimos el número de etapas de la columna, 62. Le damos siguiente. Este punto es muy importante porque es aquí en donde definimos cómo va a estar configurado el decantador en la zona superior de la columna. Inicialmente nombremos la corriente del condensador de energía como QCONT1. Vamos a indicar que el condensador es total y eso elimina la salida de vapor. Posteriormente nos indica en esta primera región qué corrientes queremos configurar como corrientes de salida y qué corrientes como corrientes de reflujo. Vamos a utilizar solo como corriente de reflujo la fase liviana del decantador, y vamos a tener como corrientes de salida tanto la fase liviana como la fase pesada. Es decir, que una parte de la fase liviana la vamos a utilizar como si fuese el destilado de la columna, pero después la vamos a recircular a través de la corriente solvente. Entonces, esta fase liviana la llamamos Solv raya Rec asterisco. Y la fase pesada la vamos a llamar acuosa, haciendo referencia a la fase acuosa que abandona la columna. Le damos Next. Estos datos en este momento no los conocemos, los vamos a definir luego en la sección de especificaciones de la columna. Damos Next. Ahora nos pide definir la ubicación de las corrientes de entrada. Tenemos tres corrientes de entrada. La primera es la corriente alimento, la segunda es la corriente AL2-REC y la tercera es la corriente solvente. Alimento entra en la etapa 20, AL2-REC entra en la etapa 20 y solvente entra en la etapa 1.
en la parte superior de la columna. Definimos aquí la corriente de calor del rehervidor, QREP 1, y la corriente de fondos de la columna, que va a ser el etanol. Damos Next. Next nuevamente. Vamos a asumir una presión constante igual en la cima y en los fondos, 100 kilopascales en el condensador, 100 kilopascales en el rehervidor. Damos Next. No tenemos valores estimados de la temperatura. Damos Next. Y finalmente, clic en el botón Done para finalizar esa configuración preliminar de la columna. Ahora, para definir las especificaciones adicionales, vamos a ir a Monitor, aquí en Design. Hacemos clic en Monitor. Observen que está activa la especificación del flujo de producto en el fondo. Vamos a desactivar esa especificación y vamos a incluir como especificación primero la relación de reflujo de la fase liviana, que la vamos a fijar en 1.5, y posteriormente vamos a agregar una segunda especificación relacionada con la pureza que queremos de etanol en la parte inferior. Hacemos clic aquí en el botón Add Spec y buscamos la tercera opción, Column Component Fraction. Le damos clic en Add Spec. Esta especificación la vamos a llamar fracción etanol. En la corriente de etanol elegimos aquí corriente, luego aquí buscamos la corriente etanol de la columna 1, aquí colocamos el valor 0.9995, es decir, un valor de pureza muy elevado, que es la restricción que tenemos, y luego elegimos el componente etanol. Podemos ya cerrar esta ventana y observamos que está activa también esa segunda especificación. Se cumplen los grados de libertad en la columna, podemos correr la simulación. Este aviso nos indica que sería posible que hubiese un intercambio de fases líquidas al interior de la columna y que es fundamental en simulaciones dinámicas tener esto presente. No es nuestro caso, le damos a aceptar para que pueda continuar con los cálculos. Fíjense cómo en la parte superior se va viendo cómo con las iteraciones va cambiando el perfil de temperatura en la columna. Es un problema de difícil solución, o la búsqueda de la convergencia no es sencilla porque está restringido, como lo veíamos en el mapa de curvas residuales, a una región de destilación que es estrecha, es decir, que lograr el ajuste de las condiciones para caer en esta región de destilación y lograr la convergencia tiene su complejidad desde el punto de vista numérico y toma algún tiempo en los cálculos. Es lo que estamos observando aquí en las diferentes iteraciones que está realizando el cálculo para lograr la convergencia. Es decir, la recomendación es ser pacientes y esperar a que poco a poco el cálculo llegue hasta la convergencia. Pero es interesante observar cómo se desarrolla el perfil de temperatura y cómo poco a poco se va moviendo en la búsqueda de la solución. Fíjense, finalmente converge. Tenemos aquí muy rápidamente, aunque se puede observar más en detalle, en la parte inferior una temperatura de alrededor de 78 Celsius, indicando que a esa presión, que es de 100 kilopascales, casi una atmósfera, pues sale etanol puro, y aquí en la parte superior de la columna pues debe estar saliendo una mezcla con una composición cercana a la del AC otro. Bien, tenemos entonces ya definida la primera columna de destilación. Si vamos a Performance y nos ubicamos en la sección Plots, Composition, y luego hacemos clic en View Graph, vamos a poder ver la gráfica de composición a lo largo de la columna. Fíjense el etanol como poco a poco se va purificando hasta obtener valores muy altos de pureza en la parte inferior de la columna, y fíjense que
En la zona superior de la columna, en la cima, pues sale mayoritariamente una mezcla de etanol y ciclohexano con algo de agua, pero muy poca agua. Cerremos aquí y vamos a configurar entonces el primer reciclo, que corresponde a la recirculación de la fase liviana que se obtiene aquí en esta parte de la columna, y que queremos llevar entonces a mezclarse aquí para obtener la corriente completa de solvente. Colocamos una operación reciclo en la parte superior del diagrama. Esa operación reciclo entonces va a tener como entrada la corriente sol rec asterisco y como salida la corriente sol rec. Y allí de nuevo inicia un procedimiento iterativo, y teniendo en cuenta que estamos corrigiendo el supuesto que hicimos sobre la corriente sol rec, con el nuevo valor que ya hemos obtenido del cálculo de la columna de destilación y específicamente de la fase liviana del decantador de cima de la columna. Entonces, en este momento el cálculo lo que está haciendo es buscar esa convergencia. Fíjense que aquí en el cierre nos muestra inicialmente que no converge. Ahí podríamos hacerle clic en continue para tratar de lograr la convergencia. Si no es ese el caso, seguramente debemos ir nuevamente a la columna y ver que es necesario hacer algún ajuste para acompañar o para facilitar la convergencia. Vamos a monitor, vamos a ajustar un poco el valor de la relación de reflujo de la fase liviana, lo vamos a descender a 1.4. Él inicia nuevamente el cálculo con ese nuevo valor que le hemos dado de relación de reflujo liviana. Y lo que hacemos es reducirla un poco para no enviar tanto desde el decantador como reflujo y compensar lo que se ha extraído como destilado. Aquí en el ajuste de la convergencia, fíjense que ahí está tratando nuevamente de llevar el perfil de temperatura al de la solución anterior. Pareciera estar cerca de llegar a ese valor. Pero de nuevo, como les decía hace un momento, toma tiempo lograr esa convergencia por la complejidad del problema y adicionalmente por el reciclo que hemos colocado en la parte superior. Allí se logra la convergencia, pero para 1.4 seguramente eso significa que también converge el diagrama de flujo. Efectivamente, en el diagrama de flujo el reciclo ya converge. Sin embargo, queremos llevarlo al valor que teníamos como especificación de la relación de reflujo, que es 1.5, pero lo vamos a llevar lentamente. Primero vamos a subir hasta 1.45. Allí él está ajustando el cálculo, está iniciándolo nuevamente. Aquí nos dice que está en proceso de resolverlo. Sigue con la iteración. Y después de unos cuantos segundos, obviamente, no se desesperen, ya les había indicado. Debe lograr nuevamente la convergencia, ahí está. Entonces, de nuevo, con un paso más corto, lo llevamos hasta 1.5. Vuelve a iniciar el cálculo aquí de la columna. Retoma el procedimiento iterativo. Y seguramente en un momento va a alcanzar la convergencia. Esto es importante cuando se trabaja con simuladores de procesos, entender un poco la dinámica del cálculo, entender cómo van interactuando las variables y poder proponer formas de ir ajustando esas variables para lograr la convergencia, que es lo que estamos haciendo aquí en este punto, llevándolo, digamos, paulatinamente hacia la solución del problema con ajustes pequeños de esa especificación de la relación de reflujo de la fase liviana.
Bien, ahí ya tenemos la convergencia con las condiciones que habíamos definido inicialmente y con el reciclo cerrado. Calculada la columna de destilación azotrópica, vamos entonces a la columna recuperadora, que es un modelo Distillation Column. Ubicamos Distillation Column en la barra de herramientas y lo colocamos aquí en el diagrama de flujo. Hacemos doble clic sobre ese equipo y empezamos a nombrar la columna, que la vamos a llamar recuperadora. La corriente del condensador QCont2 es un condensador total. La parte superior de la columna se va a llamar AL2 raya rec asterisco, es decir, es la corriente sobre la que hicimos el supuesto inicialmente. Esta columna tiene 30 etapas y el alimento corresponde a la corriente acuosa, que entra en la etapa 15. Nombramos la corriente de energía del rehervidor como QREP2 y la corriente de fondos, que es el agua que extraemos del sistema. Damos Next. Hacemos clic nuevamente en Next. Seguimos asumiendo que la presión es constante, 100 kilopascales en la cima, 100 kilopascales en el rehervidor. Next. Next. Y aquí vamos a definir como primera especificación la relación de reflujo en 0.5 y no vamos a colocar especificación de flujo de líquido porque vamos a optar más bien por una especificación de pureza para la corriente de agua del fondo de la columna. Hacemos clic en Down. Se abre la ventana de configuración de esa columna. Vamos a ir nuevamente a Monitor. Fíjense que aparece activa la relación de reflujo y el flujo de destilado. Vamos a desactivar flujo de destilado y vamos a agregar la especificación de pureza de agua en el fondo de la columna. Hacemos clic en Add Spec. Elegimos de nuevo la tercera opción, Column Component Fraction, y hacemos clic en Add Spec. Y aquí en esta ventana vamos a llamar a la especificación fracción agua. Es de una corriente, hacemos clic en corriente y aquí buscamos la corriente agua, fracción molar y que sea 0.999, es decir, agua muy pura también, y elegimos aquí agua. Queda definida esa especificación, cerramos aquí, ya tenemos activas las dos especificaciones, grados de libertad 0, es decir, está correctamente definido el problema. Entonces hacemos clic en Run para que se ejecute la simulación de esta segunda columna. Fíjense que esta es una separación mucho más sencilla, está ya dentro de la región 3 de destilación, es decir, la región en la parte izquierda del diagrama triangular, converge rápidamente y si vamos a Performance nos vamos a dar cuenta en Plots, Composition y hacemos clic en View Graph, rápidamente vemos que lo que sucede es que en esta columna básicamente se separan o se remueve el agua que se obtiene muy pura en la parte inferior, es la línea verde, mientras que en la cima de la columna se obtiene una mezcla mayoritariamente de etanol y de agua con algunas trazas de ciclohexano, y es por eso que se recircula esta corriente de etanol-agua a la primera columna para no perder etanol dentro del sistema y hacer más eficiente el proceso de separación. Cerramos aquí, podemos cerrar también esta ventana y quiere decir que ya estamos casi listos para finalizar la configuración del problema. Solo debemos definir el segundo reciclo, que es el que conecta esta corriente con esta corriente. Entonces hacemos clic nuevamente en la operación reciclo y vamos a llevarla aquí en la parte inferior. Hacemos doble clic y a esa operación reciclo va a entrar la corriente AL2 rec asterisco y va a salir la corriente AL2 rec.
Obviamente eso genera nuevamente un procedimiento iterativo sobre el sistema porque estamos colocando ahora una corriente de recirculación que inicialmente habíamos supuesto a hacer parte del cálculo de la columna deshidratadora y posteriormente de la columna recuperadora. Vemos que aquí avanza en el cálculo. Seguramente deberá retomar, como lo estamos viendo aquí, varias veces la solución completa del diagrama, por eso varias veces inicia el cálculo sobre la columna deshidratadora, va luego a la columna recuperadora y vuelve y está en ese ciclo de convergencia buscando la solución completa del diagrama de flujo. De nuevo hay que ser un poco paciente, al igual que en las iniciales, para poder lograr la convergencia. Fíjense que allí se logró, ya tenemos la convergencia del reciclo y si cerramos esa ventana vemos que ya logramos la convergencia del diagrama de flujo completo. Es decir, tenemos el sistema de destilación azeotrópica utilizando ciclohexano como agente de separación que está produciendo alcohol muy puro. Lo podemos ver aquí en este punto, en la corriente de etanol, en la sección de composición, fíjense, punto 9995 de etanol, y además está generando una corriente de salida del proceso, que es la corriente de agua, que si la observamos aquí en composición, también nos vamos a dar cuenta es muy pura en agua. Bien, esto sería entonces a grandes rasgos lo que concierne a la destilación azeotrópica utilizando Aspen HYSYS. Fíjense, hemos utilizado las condiciones de simulación de las columnas y de las corrientes de arranque y ya entonces, para cerrar, podemos decir que la destilación azeotrópica con ciclohexano es una alternativa para la purificación de etanol, como lo hemos podido verificar aquí. El mapa de curvas residuales de este sistema es un mapa de curvas residuales complejo que permite realizar la combinación, la separación combinando el equilibrio líquido-vapor y el equilibrio líquido-líquido-vapor, principalmente en la parte superior de la columna, en el decantador. Y también hemos notado que con la adición de dos operaciones reciclo es posible lograr la convergencia del sistema completo para ajustar la formación de fases en la columna de destilación azeotrópica y además para facilitar luego la recirculación del etanol y el agua que se recuperan en la segunda columna. Esto es todo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este video y que les haya servido para aprender un poco sobre destilación azeotrópica. Recuerden suscribirse al canal y darle like si les gustó el video. Muchas gracias y hasta un nuevo video.